Vivimos días de una aceleración sin precedentes. No es una hipótesis del mañana. Tampoco, vamos a decirlo de esta manera, una utopía de la ciencia ficción. Es la realidad que nos golpea el rostro hoy. Estamos inmersos en una nave donde la tecnología avanza a pasos tan agigantados y volátiles que de alguna u otra manera eh, nos lleva casi que por la fuerza a un dilema existencial profundo, y diría que muy profundo. ¿Cómo dar el paso hacia el progreso tecnológico sin perder de vista nuestra esencia, nuestra empatía y nuestra capacidad de conectar socialmente? En este nuevo tablero global, el verdadero desafío de nuestra especie ya no es solo acumular información, sino dominar el arte de aprender, desaprender y, por supuesto, reaprender. Esto es Inteligencia Creativa y quien les habla y saluda, César Ferrer. Hace algunas semanas eh, hemos, desde Innova 360 y mi persona, eh, lanzado nuestro último ebook, eh, que es un libro que nace precisamente en este epicentro titulado Aprender y pensar en la era de la IA. Cómo trabajar y crear sin perder tu pensamiento propio. En este episodio de Inteligencia Creativa y de nuestra academia EduNova 360, vamos a reflexionar un poco acerca de nuestro último ebook, que está disponible en Amazon en versión electrónica y versión impresa. Esto no es un manual técnico de computación ni una guía fría de instrucciones digitales. Es una invitación reflexiva a entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo, muchachos, podemos potenciar nuestras habilidades blandas y, por supuesto, nuestra inteligencia social. Pero el objetivo directo es aprender a dialogar con la inteligencia artificial de forma productiva, crítica y juiciosa en nuestro trabajo, estudio o emprendimiento. Pero eso sí, sin ceder un solo centímetro de nuestro componente creativo, humano. La tecnología debe amplificar nuestra humanidad, nunca sustituirla. El futuro, muchachos, no será solo de quienes sepan usar la tecnología, sino de quienes sepan pensar, sentir, crear y seguir siendo humanos en medio de tantos cambios. Porque convivir con la inteligencia artificial no significa perder nuestra esencia ni dejar que las máquinas piensen por nosotros. Significa aprender a usar estas herramientas con criterio, creatividad y, por supuesto, conciencia, redescubriendo nuestras capacidades para crecer, aprender y avanzar con más propósito en nuestra vida cotidiana. Voy a leer un fragmento de nuestro ebook que siempre hay que tener en cuenta las lecciones de la historia. Los grandes historiadores, y cito, y grandes antropólogos y científicos dicen que siempre es bueno mirar el pasado, recordar la historia para saber cómo llegamos acá, cómo se actuó y tener luces a cómo podemos actuar. Leo textualmente parte de nuestra obra para entrar en materia. Las lecciones de la historia de la máquina de vapor al bit. Para entender el ritmo actual, miremos hacia atrás. Cuando la revolución industrial estalló en Inglaterra de finales del siglo XVIII y se consolidó durante el siglo XIX, transformó por completo los sistemas de producción y movilidad humana. Con el nacimiento de la máquina de vapor, quienes pasaban horas cosiendo a mano una tela, un pantalón o una sábana, debieron incorporar el uso de maquinaria textil para aumentar la producción de manera exponencial. Aquel cambio tecnológico desplazó la mano de obra, pero también abrió ventanas de oportunidad para quienes decidieron adaptarse y aprender. El vapor también transformó los mares. Ya no se requerían cientos de personas manejando la fuerza de un barco a vela para cruzar
de un continente a otro. La propulsión mecánica permitió al Imperio Británico y a otras potencias dominar las rutas comerciales con mayor velocidad. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las técnicas evolucionaron. Con los motores de combustión interna y la llegada de la electricidad, nacieron los automóviles y la aviación, generando ¿qué? Una transformación masiva en un periodo que apenas supera los 200 años en la historia humana. Sin embargo, y esto es muy importante y cito en nuestro ebook, hay un matiz fundamental que debemos destacar. La primera y la segunda revolución industrial permitieron un proceso de adaptación gradual, escúchese bien, gradual. El desplazamiento laboral no ocurrió de la noche a la mañana. Los países tardaron entre 20, 30 o 40 años en asimilar las nuevas modalidades de acuerdo con sus presupuestos. E incluso algunas regiones del mundo entraron al siglo XX conociendo muy poco de estos avances. El cambio se dio por etapas y etapas bien marcadas. A finales del siglo XX, entre el cierre de la década de los 80 y los inicios del nuevo milenio, es decir, del año 2000, fuimos testigos de la revolución del Internet y la era de las empresas.com. De pronto podíamos conectarnos con cualquier persona mediante video, chat o correo electrónico y almacenar en un dispositivo información que un siglo antes requería viajar con pesadas valijas llenas de libros. El Internet lo cambió todo. Las dinámicas de trabajo, la banca, la comunicación, la publicidad y la educación a distancia. Aún así, el proceso de adopción del Internet se manejó de forma escalonada. Entre 1989 y el año 2000, las personas tuvieron un margen de tiempo para aprender a usar un ordenador a medida que los costos de las computadoras bajaban. Las empresas capacitaban a su personal sabiendo que un programa o un sistema operativo mantendría el mismo formato durante 3 o 4 años antes de exigir una actualización importante. Esta habilidad continuó relativamente entre los años 2000 y 2010 con las tecnologías de la información y comunicación. Esas se conocen como TICs. Y que posteriormente, con la llegada de las aplicaciones móviles y las redes sociales, el ser humano asimilaba los cambios en ciclos, quiero decir, que duraban entre 3 y 10 años. Podías usar el mismo software de diseño, edición de video o arquitectura como Photoshop o Illustrator, entre otros, apoyándote en técnicas similares durante mucho tiempo. Pero, y aquí viene la importancia, la irrupción de la IA generativa al alcance de todo el mundo rompió esta gradualidad. Aunque la IA ya formaba parte invisible de los cajeros automáticos, los algoritmos de búsqueda y, por supuesto, cualquier sistema operativo computacional, el panorama cambió drásticamente a partir del 2022, con el lanzamiento de ChatGPT y la posterior aparición de modelos avanzados como Gemini, Claude, Perplexity o Copilot. El impacto fue inmediato y masivo. De repente una herramienta de texto pasó a redactar decenas de notas informativas en segundos y otros modelos comenzaron a generar piezas artísticas o videos interactivos por segundo. Esto era, muchachos, inimaginable años atrás, cuando un editor técnico o un diseñador profesional invertía días o semanas de trabajo minucioso. Hoy, cualquier persona en el mundo con un dispositivo básico y acceso a Internet tiene esa capacidad en sus manos. Eso sí, podemos debatir exhaustivamente sobre la calidad, el estilo o la ética de este contenido. Pero más allá de eso, hay una realidad y está aquí. Redactores, periodistas, diseñadores y programadores ahora multiplican su capacidad de entrega apoyado en esta plataforma. Y quiero decirles que la IA no avanza en ciclos de 10 años o 20. Evoluciona y mejora por semanas y meses. Es un entorno sumamente volátil. El mundo no va a esperar 20 años a que tú o yo nos adaptemos, ni
ni nos va a dar el margen de 50 años que tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quienes podían ingresar, o nuestros padres, quienes ingresaban a un empleo, realizaban la misma tarea con la misma maquinaria durante 3 décadas y se jubilaban sin grandes alteraciones de su rutina. Hoy en día, la parte práctica de lo que un estudiante aprende en la universidad corre, cito, corre el riesgo de quedar obsoleta al graduarse, salvo, pues, obviamente, disciplinas como componentes clínicos y humanos, como la medicina, la odontología, la psiquiatría. Pero los modelos de gestión de proyectos, el entorno laboral y la dinámica estudiantil exigen un enfoque distinto. Y aquí es donde cobra valor aprender a pensar y aprender a aprender. Usar y entrenar el pensamiento crítico, analizar, decodificar, codificar, estructurar, el desarrollo y aplicación de las habilidades blandas, el desarrollo y práctica esencial de nuestra inteligencia social. Y en nuestra inteligencia social entra nuestra inteligencia interpersonal e intrapersonal. Aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial a través de la optimización de prompts, saber verificar en distintas fuentes, desarrollar competencias digitales que no críticas, juiciosas, que no importa si una inteligencia artificial, como ya lo dije en algunos, en este pequeño preámbulo de nuestro libro, porque hay que conocer la historia, hacia dónde vamos, ¿no? Un pequeño preámbulo. Ser juicioso y crítico. Y para ser críticos, el crítico, ya lo hemos hablado mucho acá en Inteligencia Creativa, tenemos mucho material en EduInnova, vayan al blog, muchachos, mucho material gratuito que pueden leer, que pueden descargar, con libros también que tenemos ahí en el blog, en distintos artículos. El pensamiento crítico se entrena. No se nace con pensamiento crítico de manera innata, sino que hay que desarrollarlo, como cuando aprendes a manejar, cuando aprendes a utilizar una aplicación, cuando aprendes a cocinar una receta, hacia el pensamiento crítico. Hay que entrenarlo. Y hay que utilizar una serie de técnicas y pasos. También las habilidades blandas, que son diferentes a las habilidades duras. Entiéndase por habilidades blandas las habilidades como la comunicación, la asertividad, la empatía, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la escucha activa, la socialización, de la que tanto habla Daniel Goleman. Y por supuesto, desarrollar y entrenar y conocer nuestro cerebro, ¿no? Cómo aprendemos, cómo desaprender, cómo aplicar técnicas de atención, cómo cuando utilizo cualquier tipo de inteligencia artificial no perder mi esencia humana, cómo puede influir mi pensamiento crítico al obtener respuesta de la IA, porque obviamente no estamos promoviendo a que no uses una tecnología, si más bien desde inteligencia creativa y desde Innova promovemos el uso de las tecnologías, es aprender a aportar y nunca perder nuestra parte humana. De esto trata nuestro ebook, donde traemos eh, a lo largo de años de investigación como profesor, en mi caso, como divulgador, como guía, de estrategias y técnicas de nuestro cerebro, de cómo cuidarlo, según la neurociencia y la neuroplasticidad, ¿no? Con evidencia científica, cómo estimularlo, cómo en medio de tantas notificaciones prestar atención, cómo potenciar y practicar nuestro pensamiento crítico, técnicas y estrategias para aplicar hoy, no mañana, no dentro de un año, no, para empezar a practicar en nuestro día a día y unido al uso de la inteligencia artificial, podamos poner en práctica de inmediato. Los invito a los que quieran leer nuestra obra, que acá en la descripción de este episodio van a encontrar directamente el enlace a Amazon de nuestro libro Aprender y Pensar en la Era de la IA.
¿no? De César Ferrer y, por supuesto, nuestra academia EduNova 360. Quería hablarles un poco de este último ebook que hemos estrenado o ha salido publicado hace algunas semanas. Bien, muchachos, recuerden suscribirse a las distintas plataformas donde nos escuchan y compartir esta información, esta divulgación de la importancia del pensamiento creativo y crítico. Se despide César Ferrer hasta el próximo episodio de Inteligencia Creativa, el podcast.